Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente trayendo contenido que creemos puede ser edificante. Preguntas que nos llegan por internet y creemos que la respuesta es buena compartirla con ustedes porque les puede servir a algunas personas. Hay algunas preguntas que realmente nos sorprenden porque realmente considerar ciertas cosas o preguntarse ciertas cosas puede llegar a ser hasta preocupante. Pero la pregunta que nos han hecho en el día de hoy, considero que nos la han hecho más veces. No es la primera vez que nos llega por internet. No sé el motivo central por el cual nos preguntan estas cosas, pero nos gustaría compartir la respuesta por si les sirve a algunos de ustedes. Lo que nos preguntaron en esta ocasión es que si podían leer otros libros aparte de la Biblia, porque en su iglesia el pastor les decía que no hacía falta, es más, que no deberían leer más libros, aparte de la Biblia, que la Biblia era la palabra de Dios, era lo que Dios había dejado a los hombres y que por lo tanto no necesitaban otros libros, ningún otro tipo de lectura para edificarse espiritualmente. Y la pregunta es esa: ¿podemos leer otros libros aparte de la Biblia como cristianos para edificarnos espiritualmente? Me gustaría partir de una frase de Charles Spurgeon que cuando la leí la primera vez me resultó interesante y creo que de ahí lanzaré la respuesta en cuanto a lo que pienso de este asunto. Charles Spurgeon en una ocasión citó lo siguiente, dijo, lee buenos libros, o visita, mejor dicho, dijo, visita buenos libros, pero vive en la Biblia. Es decir, Charles Spurgeon fue una persona muy dada a la lectura de buen material y buenos libros. Pero él tenía una cosa clara y es que la Biblia era el pilar fundamental de su fe y de su vida. Y creo que todo cristiano debería tener eso claro y debería tener eso en cuenta. Creo que es preocupante cuando personas que les gusta leer o están empezando con la lectura pasan más rato leyendo otros libros que la palabra de Dios. Creo que eso sí es preocupante. Es decir, si tú solo tienes media hora libre para leer y en lugar de leer las escrituras, lees otros libros, yo creo que ahí sí que estás siendo por lo menos negligente en cuanto a las disciplinas espirituales. Cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales o incluso de los medios de gracia que Dios nos ha dado para mantenernos firmes en la fe, para madurar en la fe, para crecer en la fe, hablamos de oración, hablamos de ayuno, hablamos de la comunión con el pueblo de Dios, pero uno muy importante es pasar tiempo con la palabra de Dios, es la búsqueda, el estudio, el escudriñar, el leer, el meditar en las sagradas escrituras. Cualquier libro que podamos leer, como los muchos que tengo aquí detrás y más que pueden tener ustedes en sus casas, pueden ser útiles, pueden ser prácticos, pero no son infalibles. Cuando nosotros leemos algunos de esos libros, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Número uno, esos hombres no son inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no digo que sean de mala doctrina, no digo que estén enseñando nada malo, es más, pueden ayudarnos muchísimo, pueden ser grandes maestros que nos ayuden a comprender muy bien algunas verdades bíblicas, pero no son infalibles y no son inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios sí lo es. Esos libros no son suficientes ni poderosos para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios sí lo es. Esos libros pueden ser hasta temporales. La palabra de Dios es eterna. Esos libros pueden incluso contener errores. La palabra de Dios no es inerrante. Cuando yo leo la palabra de Dios, la leo con la plena confianza y la plena convicción de que es verdadera. Cuando yo leo estos libros, aunque sea de autores que amo, que me resultan muy edificantes o han sido muy recomendados, aún así los leo con atención, los leo con cuidado y los leo siempre comparándolos con la palabra de Dios, porque sé que solo la palabra de Dios es infalible, solo la palabra de Dios es inerrante y solo la palabra de Dios es autoritativa. Otra cosa que debemos tener en cuenta: si yo no tengo un buen fundamento bíblico, un buen fundamento en la palabra de Dios, si yo no tengo unos buenos pilares en cuanto a mi fe, en cuanto a la doctrina que sostiene mi vida, la doctrina bíblica que sostiene todas mis creencias, si yo no tengo una firmeza en eso, estos libros son muy fácilmente, puede provocar muy fácilmente que sea influenciado. Es decir, si yo no tengo solidez en mis conocimientos bíblicos, firmeza en mis conocimientos bíblicos y me pongo a leer todos los libros de una línea de pensamiento,
es muy probable que acabe siendo influenciado, marcado y hasta que acabe siguiendo esa línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque al final, si yo no tengo una base sólida en la palabra de Dios, esos libros me van a marcar. Como una persona del mundo que lee libros sobre feminismo y será marcado por ese pensamiento, o lee libros sobre socialismo y será marcado por ese pensamiento, o lee libros sobre capitalismo y será marcado por ese pensamiento. Al final los libros son fuentes de alimentación y de conocimiento. Y si yo no tengo una base sólida, me van a acabar influenciando y marcando. Por lo tanto, si yo no tengo mi fe sólida en la palabra de Dios, esos libros van a acabar quizá en alguna ocasión siendo más marcantes para mi vida espiritual que la propia escritura. Es decir, está bien leer autores, no sé, como Spurgeon, autores como, no sé, John MacArthur tiene buenos libros, o me gustan, por ejemplo, autores más antiguos, quizá un Thomas Brooks, John Owen y otros autores. Puede ser bueno leerlos, puede ser muy edificante, pero si yo no tengo mi base sólida en las escrituras, puede acabar afectando a mis creencias o a mi manera de pensar. En mi librería, por ejemplo, tengo libros de autores que tienen diferencias en muchos puntos. Es decir, tengo por un lado a eso, Thomas Brooks, Richard Baxter, John Flavel, tengo a Spurgeon, tengo a Piper, tengo a MacArthur, tengo a Sugel Michelin, tengo también a Martin Lloyd-Jones, tengo a Leonard Ravenhill, tengo a A.W. Tozer, A.W. Pink, tengo autores diferentes y entre ellos en algunos puntos difieren claramente. Sin embargo, ¿por qué a mí eso no me afecta tanto? Si no estaría dando vueltas de un lado para otro, porque sí me edifican, sí me ayudan, sí me sirven, pero al final, donde pongo mi fe, donde sustento mi vida, donde la brújula que marca mi camino, mis creencias y los pilares de lo que sostiene mi fe, es la santa palabra de Dios. Así que, ¿podemos leer otros libros? Sí, podemos leer otros libros. Pueden ser muy edificantes, si son buenos, sí, porque también hay mucha basura en muchas librerías cristianas que solamente traen herejías. Pero por eso digo, si una persona no está firme en la fe y de golpe se compra un libro de un falso profeta, de un falso maestro, empieza a creer las tonterías que ahí se dicen. Nosotros debemos, por lo tanto, primeramente llenarnos de la palabra de Dios, saturarnos de la Biblia. Si tú tienes una hora libre al día, no puedes estar 40 minutos leyendo un libro y luego 20 minutos con la palabra de Dios. Si tienes una hora al día, léete 45 minutos las Sagradas Escrituras y pasa 15 minutos con algún libro más, pero satúrate de la palabra, satúrate de la Biblia. Ese es nuestro fundamento. Esa es mi opinión personal y a mí me ha ayudado mucho. Sé que hay muchas personas que no piensan igual y yo respeto su postura. Sé que hay muchas personas que se leen, no sé, una hora un libro y 10 minutos las escrituras. Bueno, cada cual con su pensamiento, pero yo tengo muy claro lo que son los hombres y quién inspiró la palabra de Dios. Yo tengo muy claro lo que son esos libros y la inerrancia, la autoridad y el poder que tienen las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, a pesar de que me gusta leer, a pesar de que me gusta estudiar, a pesar de que me gusta pasar tiempos con estos buenos libros y materiales de consulta, siempre voy a pensar que nuestro mayor tiempo debe ser con la propia Biblia. Al final debe ser la Biblia la que afecte nuestras creencias más que los hombres. Porque lo que les dije, si yo no tengo firmeza en mis convicciones doctrinales y ahora me pongo a leer todos los libros del dispensacionalismo, me volveré dispensacionalista. Si me pongo a leer libros sobre cesacionismo, mañana seré cesacionista. Sobre continuismo, mañana seré continuista. Sobre amilenialismo, mañana seré amilenialista. Sobre arminianismo, mañana seré arminiano. Sobre calvinismo, mañana seré calvinista. Pero lo que necesito saber es lo que dice la Escritura para que al final yo sepa leer y pueda también solo retener lo que me doy cuenta a la luz de la palabra que está correcto. Es bueno para consultar, es bueno para edificarse, animo a las personas a leer, eso abre mucho la mente, incluso yo fomento la lectura entre los hermanos de nuestra iglesia, pero siempre teniendo esto en cuenta, la mayor parte del tiempo con la Biblia. Visita buenos libros, pero vive en la Biblia. Si vas a tener un poquito de tiempo ese día, mejor la Biblia, mejor las Escrituras, mejor la palabra inspirada por Dios. Espero que este consejo les sirva. Espero que este pensamiento, que igual lo compartan muchos de ustedes.
Si piensan diferente, lo puedo respetar, cada uno piensa en algunos temas de una manera distinta, pero a mí esta forma de pensar me ha ayudado a seguir manteniendo mi fe firme, no tanto en el pensamiento de los hombres, a pesar de que me puedo edificar con su contenido, y sí en el pensamiento de Dios. Una cosa que quería decir y que se me olvidaba es la siguiente. Un hombre una vez me dijo, pero es que yo no quiero leer esos libros porque yo solo quiero la palabra de Dios. Y yo le pregunté una cosa. Le dije, ¿en tu iglesia tu pastor predica? Y me dijo, claro que predica. Le digo, ¿cuánto dura el sermón? Y me dice, pues no sé, predica a veces 45 minutos, a veces una hora, a veces un poco más. Le digo, perfecto. Le digo, toda esa hora, pongamos que tu pastor predica una hora entera. ¿Tu pastor está la hora entera leyendo la Biblia? Y me dice, no. Le digo, ¿qué hace? Bueno, él lee un pasaje y él lo expone, él lo explica. ¿Qué hacen estos libros? Digo, ¿qué hacen los libros? Si al final los libros es exponer temas bíblicos, exponer asuntos bíblicos, o algunos como los comentarios, desarrollar los propios textos bíblicos, exponer los textos bíblicos, ¿cuál es la diferencia? Ya, pero mi pastor es usado por el Espíritu Santo. Estos hombres quizá no eran inspirados por el Espíritu Santo, pero podían ser guiados por el Espíritu Santo, podían ser ministrados en el Espíritu para edificarnos. Dios ha dado buenos maestros a su iglesia, buenos pastores a su iglesia, les ha dado mucha sabiduría a algunos hombres. Entonces, sería absurdo decir eso y luego escuchar un sermón, porque el sermón tiene también muchas palabras de los hombres. Y también la cantidad de palabras que se leen de la Escritura a veces es inferior a la que el hombre está hablando, pero el hombre desarrolla ese texto bíblico, explica ese texto bíblico, expone ese texto bíblico, y es lo mismo de los libros. Al final buscamos libros bíblicos, libros que hablen de la Biblia, expongan la Biblia y enseñen sobre temas bíblicos. Así que me parece absurdo decir, yo solo Biblia, Biblia, Biblia. Digo, ¿en tu iglesia leen solo la Biblia o el pastor dice otras cosas? No, dice, pues entonces pasa a ser lo mismo. Yo entiendo que algunos puedan tener pensamientos diferentes, pero al menos en los pensamientos deberían aplicar la razón y la lógica y hasta el sentido común. Bueno, hermanos, si piensan distinto o lo mismo, o si esto les sirvió, recuerden siempre dejar sus comentarios. Si les gustó el contenido, recuerden dejar un buen me gusta, nos ayudan mucho. No saben ustedes cómo nos ayudan sus me gusta en las plataformas, nos permiten seguir estando ahí visibles y, como siempre, gracias por ayudarnos a compartir este contenido para llevarlo a más personas cada día. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.